Muy buenas a todos. Mi nombre es Eduardo Navitate, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Corporación Universitaria del Meta. En este momento me acompañan mis compañeros Felipe Cruz y Miguel Pedraza. Y el día de hoy vamos a sustentar lo que es una fuente conmutada. Sustentaremos las etapas de la fuente conmutada, las principales tres etapas que esta tiene. Se compone de una fuente lineal, de la parte de la conmutación y de un comparador. Voy a explicar lo que es la fuente lineal. Esta está constituida por un transformador, un puente de diodos, un filtro que está constituido por unos condensadores, un LM7812 que es un regulador de voltaje y un LM317 que es un regulador de voltaje variable. Se toman 110 voltios alternos de una toma normal. Este pasa a través del transformador, el cual nos lo disminuye a 16 voltios AC. Luego pasa por el puente de diodo, que este nos rectifica la onda completa de la senoidal que tenemos como entrada. Luego pasa por nuestro filtro. Este lo que hace es dejar la corriente en forma directa, para que cuando llegue a nuestro regulador LM7812, este se disminuye a 16 a 12 voltios continuos. Con estos 12 voltios continuos vamos a alimentar el 555, el comparador y el MOSFET. Adicional tenemos 12 voltios variables del LM317, que con este vamos a alimentar la entrada no inversora del comparador. En este caso vamos a explicar cuál es el funcionamiento del comparador. El comparador es un dispositivo que, como su nombre dice, compara dos señales y me entrega un voltaje de salida. En este caso, a las entradas del comparador tenemos el voltaje variable del LM317 que está entrando por la entrada inversora, y tenemos el voltaje de una señal quinta de sierra que la estamos generando con un 555. Lo que hace este sistema es comparar estas dos entradas y botarle tanto un voltaje positivo, que en este caso son 12 voltios, como un voltaje negativo, que muchas veces se puede conectar a menos 12 voltios, pero que en este caso lo estamos conectando directamente a tierra. Entonces, para explicar el funcionamiento, cuando el voltaje de la entrada no inversora es mayor al voltaje de la entrada inversora, salen 12 voltios. Cuando el voltaje de la entrada inversora es mayor al de la no inversora, sale tierra. Y eso lo podemos ver reflejado en estas tres gráficas. Como podemos ver en la primera gráfica, tenemos la señal diente de sierra. Tenemos un voltaje 1 y un voltaje 2, para dar un ejemplo. Entonces, en el voltaje 1, que es el de acá arriba, la entrada no inversora es menor a la entrada inversora, o sea, por dicho, la entrada inversora es mayor a esta, por lo que nos va a tirar un pulso, o sea, va a empezar el estado en tierra, o en cero, mejor dicho. Una vez cuando esta señal es mayor cuando este voltaje es mayor a este, nos pasa de 0 a 1 hasta que vuelve a ser menor. Una vez sea menor, igual vuelve a tierra, y más o menos sería cómo funcionaría bajo esta señal. Bajo esta señal es diferente, ya que pasa más tiempo siendo mayor que siendo menor. Entonces, podemos verlo acá. El voltaje de la entrada no inversora, al ser mayor, en este caso, el ancho de pulso es más grande. Y así es como podemos generar una señal PWM por medio de un comparador. Conmutación, el cual cuando está cerrado me permite un flujo de corriente sobre la bobina y el condensador. Cuando este se abre, la bobina se descarga sobre el diodo y permite un flujo de corriente, así cuando ya esté abierto. Bueno, como tal, ahora les mostraré más o menos el montaje de la fuente conmutada. Tenemos en cuenta de que simplemente se está alimentando de la toma por medio de este cable, no tiene ninguna conexión, ninguna fuente externa, y lo que hace es, llegan los 110 voltios AC desde la toma
llegan al puente de Dios, lo rectifican, pasan por el filtro para volverla lineal. Este es el primer regulador, el que me alimenta todo el sistema, tanto el 555 que está acá, como las entradas BCC del comparador y la parte de la conmutación, que es aquí está el MOSFET, la pequeña bobina y el condensador y la resistencia de carga para medir el voltaje. Y tenemos este regulador que es el LM317, que es un regulador variable, lo variamos mediante este potenciómetro. Como podemos ver, tenemos, este es el 555, este genera una señal diente de sierra, que es la que podemos ver en el osciloscopio, ¿verdad? Y acá tenemos, aquí tenemos el voltaje el voltaje variable, que lo podemos variar mediante este potenciómetro, ¿sí? Podemos variarlo mediante este potenciómetro. Entonces, al final la salida de este es el PWM, que sería el PWM, que de igual manera lo podemos variar variando el potenciómetro. Así podemos modificar los estados del MOSFET de abierto o cerrado. En este caso variamos para que el ancho de pulso sea un porcentaje muy pequeño en positivo y el resto esté sobre tierra, o podemos variarlo para que esté al contrario. Al final llegamos a la parte del MOSFET. El MOSFET, escogimos este MOSFET, un IRY 540, porque es un MOSFET diseñado para, según la hoja técnica de este MOSFET, es un MOSFET diseñado para la conmutación rápida. Es un MOSFET que trabaja con corrientes hasta de 28 amperios, con voltajes hasta de 100 voltios en adelante, hasta 100 voltios. Después de los 100 voltios ya podemos llegar al voltaje de ruptura para que el MOSFET se nos dañe. Tenemos una frecuencia, trabaja bajo un periodo de 300 microsegundos, o sea, este es el periodo de trabajo máximo del MOSFET. Tenemos una temperatura de disipación de hasta 100 grados centígrados. Estos son MOSFET que por lo general se utilizan en la parte industrial. Como podemos ver en la salida, como podemos ver, tenemos el MOSFET, tenemos el diodo, tenemos el condensador y tenemos la bobina. Cuando el MOSFET cuando el ciclo útil o cuando el PWM está sobre la parte positiva, esto se cierra, lo que hace que este diodo quede abierto y haya un flujo de corriente tanto por la bobina como por el condensador. La bobina se carga, el condensador se carga y permanecen cargados hasta que el PWM se abra o se pase de 12 a 0. Cuando esté en 0, esto se abre, ya no hay flujo de corriente, pero el condensador se empieza a descargar a través del diodo, y permite que todavía haya un flujo de corriente sobre el sistema, el cual hace que esté retroalimentado dentro de sí mismo. Y al final tenemos una resistencia de carga pues, para poder medir el voltaje de salida. En este caso, si medimos la salida del MOSFET, podemos ver que esa es la salida. En este caso es la salida de la señal conmutada. ¿Por qué es tan pequeña? Porque el ancho de pulso por lo general está sobre el 100%. Si nosotros modificamos el ancho de pulso para hacerlo más pequeño, podemos ver, por ejemplo en esta gráfica podemos ver cómo está cargado, se carga, tiene un tiempo de carga, y cuando se pasa de 12 a 0, el PWM se descarga, se empieza a descargar. Cuando se vuelve a conmutar, cuando se vuelve a cerrar, se carga otra vez, pasa un tiempo cargado y vuelve y se descarga. Esta sería como tal la señal del MOSFET, perdón. Y al final tenemos la señal del filtro, la cual al final termina siendo un voltaje lineal, que sería el voltaje que nosotros estaríamos alimentando sobre nuestro objeto que nosotros añadamos acá. Estos son dispositivos que manejan, pueden manejar cualquier tipo de dispositivo, pues todo depende del transformador que se use. En este caso nuestro transformador es un transformador que trabaja solo hasta 1 amperio, entonces
todos los dispositivos que se puedan alimentar con 1 amperio, pues bien podrán ser alimentados por esta fuente. Eso es todo. Muchas gracias por haberme escuchado. Adiós.